Quien también se dijo atenta para salvaguardar la integridad física y patrimonial de los habitantes de la ciudad fue la candidata por Nueva Alianza. Veamos. La candidata de Nueva Alianza a la jefatura de gobierno de la Ciudad de México, Purificación Carpinteiro, inició este lunes su campaña en la comunidad de San Gregorio en Xochimilco. Con la asistencia de aproximadamente 500 simpatizantes y militantes, escuchó las necesidades de los vecinos de la zona, quienes pidieron mejorar la seguridad en la demarcación. Haremos todo lo necesario para instalar las cámaras de seguridad, alertar patrullas, tener vigilancia 24 horas para poder establecer rondas con jefes de seguridad de cercanos, ¿no? Al ser cuestionada sobre los derechos humanos de las personas transgénero, Purificación Carpinteiro aseguró que se harán respetar sus derechos en la capital. La Ciudad de México tiene que ser una ciudad que garantice los derechos humanos y que haga todo para fortalecer el respeto y la inclusión de todos los grupos minoritarios. Al finalizar su evento, la candidata comentó que en próximos días dará a conocer sus propuestas de campaña. Adelantó que estas incluyen a todos los capitalinos. Lo voy a dar a conocer el próximo sábado y va centrado en las oportunidades que se tienen que dar para todos, no solamente para los jóvenes, sino para todos, incluyendo adultos mayores, en seguridad, en todo lo que es movilidad, en todo lo que es agua y obviamente también en todo lo que son energías renovables. Con imágenes de Jorge Barajas, Héctor Mendoza, 21 Noticias.